irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez. Trascendieron montos, trascendieron estructuras, trascendieron porcentajes, trascendieron provincias donde llamativamente han crecido estas cuestiones. Trascendió una placa de un perro, una placa que supuestamente habían utilizado para tramitar una pensión por invalidez. Algunos dijeron que no se otorgó de ninguna manera, y otros dicen, no, con esa placa se presentó y hubo un médico que puso el gancho y dijo, sí, vamos para adelante, y alguien en una etapa superior dijo, no, muchachos, esto es intolerable. Así que para sacar un poquito todo este ruido, tenemos la presencia de Diego Españolo. Diego es el director ejecutivo de Andis. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme. Contame qué es Andis. Andis es la Agencia Nacional de Discapacidad. Es la agencia encargada de la implementación, elaboración de políticas para personas con discapacidad y también para la tramitación y otorgamiento de estas pensiones que mencionabas vos. Ok. Me interesa mucho el tema de las pensiones porque es plata. Ahora, nosotros no tenemos un presupuesto infinito, entonces cuando tenemos un presupuesto acotado, cada mango que se va en un lugar que no corresponde es plata que no se puede destinar a la gente que realmente lo necesita. ¿Qué descubrieron o qué descubriste vos desde que estás al frente de Andis? Bueno, primero, aclaro bien esto que decís vos. El tema de las pensiones son pensiones no contributivas. Se financian directamente del Tesoro, directamente de los impuestos de la gente. O sea, no es como la jubilación que es por aporte de trabajadores y demás. Esto es impuestos directos. Sí. Bueno, lo que nosotros descubrimos es irregularidades de toda naturaleza. O sea, desde la tramitación, cada vez que vamos sabiendo alguna cuestión, vemos algo distinto. Okay. A nosotros nos llamó muchísimo la atención los expedientes donde estaba, cuando nos pusimos a revisar los expedientes, las cosas que íbamos viendo realmente no... Sí. O sea, no... A ver, para poner un poquito de contexto, ¿qué tanto crecieron? Porque ahí hay una placa que dice el gobierno va a auditar 1.200.000 pensiones por invalidez laboral. ¿Cómo fue creciendo el otorgamiento de estas pensiones en los últimos 20 años? 2003, yo te doy números redondos, ¿sí? 2003, el número de pensiones total era de 80.000. 80.000 en el 2003. Desde 2024, ¿cuánto hay? 1.250.000. Crecieron más de 1.100.000 pensiones en 20 años. Te hago una pregunta, porque mucha gente puede llegar a decir, había 80.000, solamente 80.000, era una vergüenza a nivel proporcional. Evidentemente había mucha gente que tenía que recibirlas y no las recibía, y por eso se empezaron a otorgar estas pensiones. A nivel, no sé si es comparable a nivel otros países. ¿Qué porcentaje de la sociedad recibe esta clase de...? Estos índices no los tenés en ningún país con guerra ni con una catástrofe natural. Pero aparte, el crecimiento que tuvo y los periodos donde se dieron esos crecimientos te pueden marcar un poco que esto es una cuestión política más que una cuestión lógica. ¿Por qué? Desde 2003 a 2015 subieron de los 80.000 que yo te decía a 1 millón. A 2016, perdón. 2016 a 2020, durante el periodo de Macri, se mantuvo estable. Sí. Y de 2019 a 2024 subieron de 1 millón a 1.250.000. O sea, en 4 años subieron casi 250.000 pensiones. Sí. Calculá que también hay bajas en el medio. En el último periodo de Alberto Fernández se otorgaron 390.000. 390.000. ¿Con qué concepto? Porque, a ver, vos decís no hubo guerra, no hubo accidente, no hubo catástrofe. Hubo un crecimiento de la población en directa proporción, ¿no? Si te multiplicó por 15 de 80.000 a 1.2 millones, la proporción de la población no creció tanto, lo sabemos por el último censo. No hay nada que justifique. No hay nada que lo justifique. Absolutamente nada. Y entonces, si no hay nada que lo justifique por derecha, digamos, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué crecieron de esta manera? Bueno, hay una denuncia ahora que hizo el fiscal Marijuán por lo que pasó en el último periodo de Alberto Fernández, porque se flexibilizaron todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos. Hoy la pensión por discapacidad se otorga sin necesidad de que pase por un control médico. O sea, vos pensás que estamos hablando de pensión por invalidez. Sí. O sea, la cuestión médica es central.
se deja de lado. Al principio, cuando eran 80.000, ¿qué requisitos tenías que reunir para tener la posibilidad de ir al Estado y decirle, bueno, mira, a mí me pasó esto, tengo esta dificultad, tengo esta invalidez, producto de X cantidad de cosas, evaluar la posibilidad de darme una pensión? ¿Qué condiciones tenías que reunir? A ver, lo más importante es que se te exigía que tengas una incapacidad laboral y permanente del 76%, ya sea física o mental. Sí. Una incapacidad de esa naturaleza es perceptible, que no necesitas un examen médico muy riguroso. Claro. Te das cuenta. Sí. La persona no puede realizar ninguna tarea. No. Bueno, después había otra serie de requisitos, como por ejemplo una situación de vulnerabilidad económica o socioeconómica. Hoy los requisitos de eso se flexibilizaron, la exigencia de la incapacidad del 76% desapareció, tenés que estar en una situación de vulnerabilidad, eso es muy subjetivo, no hay una cuestión objetiva que vos digas, bueno, se verifica o no se verifica, es discrecional. No tenés que estar preso y ser argentino. Con eso te alcanza. Con eso alcanza. Vamos a algo que generó mucho debate, que hubo mucha gente que dijo, no, fíjate de qué manera quieren desactivar todo esto, que es la placa del perro. ¿Cuál es la verdad con respecto a esa placa del perro que trascendió, ¿no? Que alguien había intentado tramitar una pensión por invalidez presentando esa placa de perro y alguien dijo, no, eso se bloqueó desde el principio. Contame particularmente esta historia. Bueno, primero te hago una introducción, ¿sí? La condición médica de la persona que solicita una pensión se certifica con un certificado médico, CMO, certificado médico oficial, que lo extiende un médico en el contexto de una institución pública, es decir, de un hospital público, y ese certificado que hace el médico tiene que estar avalado por estudios médicos, ¿sí? En este caso creo que era una hernia o algo por el estilo. Esta pensión, o sea, el médico certificó y presentó esta documentación avalando lo que el médico estaba certificando y firmando. Se inició el expediente, tramitó y cuando llegó a los controles médicos de la agencia, sí, no pasó. Ahora, del mismo médico tenemos, bueno, acá me lo traje, porque también son cuestiones que habían llamado la atención. O sea, este era el estudio médico que presentó el mismo médico, un poema que se llama La herida. No sé. El mismo... ¿Hay médicos que están siendo observados, digamos? ¿Hay médicos que formaron parte de una especie de, no sé si decir organización, pero que se dedicaban a esto, a intentar tramitar esto pensiones por particularmente pasó en Corrientes. Este médico forma parte de un grupo, vamos a llamarlo así, de otros 20 médicos que son los que certificaron el 20% de la totalidad de estas pensiones. O sea, 20 médicos, estamos hablando del último periodo del presidente Fernández. 20 médicos certificaron 80.000. ¿Geográfica específica? Esto es en Corrientes. Pero digo, ¿la mayoría de esos 20 médicos son de la misma zona o están repartidos en todo el territorio nacional? O sea, ¿todo tiene que ver con el noreste argentino? Y todo se concentra ahí, y en el conurbano. ¿Sí? Pero los casos más llamativos están ahí, en el noroeste. Bueno, te decía que tenés esto. Hay un poema, es un poema que se llama La herida. Es un poema. Esto, en vez de presentarte una radiografía o un análisis de laboratorio, te presentaron esto. O sea, el médico avaló la patología que certificaba. Así con como esto. presentás una placa y presentás una resonancia y presentás una no sé, una ecografía. Presentó esto. Presentaron eso. Y eso entró en el sistema. Y esta se otorgó. Esta se otorgó. O sea, después tenemos otra que nos pusimos a buscar. Las heridas en el alma no califican como... Bueno, aparentemente sí. Okay. Aparentemente sí, en este caso calificó. Después tenemos otra persona que el mismo médico certificó una hernia abdominal. Y la documentación que presentó... Bueno, no Yo se tuve ve hernia no abdominal, pero tuve hernia bilateral, presenté una ecografía para no se ve bien. Esto es la fotografía del ombligo de la persona. Bueno, no sé si es la de la persona o de otra persona, pero... Presentaron la fotografía de un ombligo para tramitar... Mismo médico que presentó la placa del perro, presentó teniendo una hernia en el ombligo... Abdominal. Era factible, era plausible de recibir una pensión por invalidez. Imagínate si eso entraría dentro de un 76% de incapacidad laboral. Pero bueno, ese caso y estos dos son del mismo médico. Ese no pasó, estos dos sí. Por eso, poner el foco en si esa pensión se dio o no se dio, me parece como que Pero no. lo importante es que hubo un médico que sí inició un trámite con esa placa y finalmente
en algún momento del recorrido alguien dijo, esto me hace un poco de ruido. Vos calculá que ese expediente se paró en el control médico. Recién te dije, de las 390.000 que se iniciaron, que se otorgaron en los últimos 4 años, 300.000 no pasaron por el control médico. Diego, te hago la consulta del otro lado, te hago la consulta de la gente que sí le corresponde, sí que lo tramitó de buena fe, sí recorrió todo lo que tenía que recorrer y evidentemente lo necesita. ¿Corre riesgo de perderla? ¿Tiene que hacer algún trámite engorroso para no perder esa pensión? En absoluto. Nosotros ahora vamos a iniciar una auditoría exhaustiva de todo esto y lo tenemos que hacer caso por caso. Caso por caso. Son 1.200.000 y en la extensión del país es una tarea bastante complicada que tenemos por delante, pero no podemos dar de baja con motosierra. Claro. Lo vamos a hacer caso por caso. Yo lo que a la gente le va a llegar la citación, lo que le sugiero es que se presente, se la va a examinar y a la persona que le corresponde no se le va a sacar. No, está bien. Para tener una idea, porque estamos hablando lisa y llanamente de un choreo. Hay gente que estuvo choreando recursos o en realidad... ¿Hay utilización política de todo esto? ¿Tiene que ver con fechas, elecciones, localidades? Recién te decía de cómo crecían las pensiones, y si vos esa línea la abrís un poquito más para analizarla un poco más en profundidad, vas a ver que el crecimiento no se daba de manera distribuida en todo el país, sino que era focalizado en algunas localidades, 300, 500, 1000, 2000, se hacían operativos para entregar pensiones. Operativos, o sea, iba gente de la agencia a un determinado lugar, en un gimnasio, y se empezaba a entregar ¿Es verdad que en algunas localidades la persona que aprobaba u otorgaba estas pensiones era la hija del intendente? No sé muy bien si es la hija del intendente, pero por ejemplo en Chaco, Taco Pozo, un pueblo donde se daba toda esta cuestión, muchísimas irregularidades, el intendente y la hija están imputados en una causa, van a ser indagados ahora 19 y 20 de agosto. Ya fueron indagados médicos, punteros políticos y demás. Sí, se hacía una utilización política de todo esto. Obvio. Una preguntita, es un comentario no positivo como Cobos, creo que me voy a ganar el odio de todo el mundo, pero viniendo del interior, en un país con el 60% de pobreza, hay mucha gente, esto todo está muy mal, todo lo que se está mostrando, pero hay mucha gente que ve la pensión como otra salida laboral. Hay gente que vive en ranchos, que viven 5 en una cama, que no tienen para comer, y tratan de hacerse amigos del intendente o del gobernador. Todo esto está mal, pero para enganchar algo para poder comer y vivir. Sí, pero que está mal las verdaderas pensiones, ¿no? Digo, sí, claro, ese es el punto, terminás ensuciando a los claro, pero como en un país tan pobre, donde el que necesita esto no lo tiene y el que necesita comer lo pide, porque también no comer, de alguna manera, es una pensión. Es una pequeña reflexión, sé que es inconveniente, claro, pero no es pero en un invalidez. país tan pobre... Hay un montón de planes que tienen que ver con claro. eso. Me parece que el problema está en que un plan por invalidez no se le puede dar a una persona que tiene poco trabajo. Y esto se usa a la gente, pero la gente está desesperada y muchas veces cae, porque es más fácil ser moral desde una posición buena que cuando no tenés para comer. Hay gente en el interior, porque lo he vivido, que va a ver si se hace amigo del intendente para que le tire una pensión y no le importa al partido político. El intendente que te dice, sí, sabés que te voy a dar una pensión por invalidez cuando vos no la necesitas. Claro, en vez de darte trabajo. Te tengo que ayudar por otro lado, pero no con una pensión de invalidez, porque mango que te doy a vos por una pensión de invalidez, se lo saco al que lo necesita. Se la saco a una persona que realmente tiene problemas de invalidez. Pero esto transcurre por la pobreza y la situación que hay. Mirá, coincido con lo que dice Horacio, o sea, si necesito una asistencia del Estado, hay otros tipos de planes sociales, no es esta. Nosotros desde la Agencia de Discapacidad tenemos que direccionar los recursos a donde tienen que ir. No, ni hablar, y en pero ese te digo contexto, que caen en eso. Está bien, pero en ese contexto te comento, hemos detectado en la Dirección de Asignaciones de Ayudas Económicas, que es la que corresponde a las pensiones, dos circuitos para el otorgamiento de las pensiones. Uno donde va la gente normal, la que realmente lo necesita, que la tramitación te puede llevar entre 1 año y medio y 2 años. Y después hemos detectado otro circuito que la tramitación se te daba en 30, 40 días. En nada. Y no le correspondían. Entonces, no, la gente que estás mencionando, que es la que lo necesita realmente, no le llega. Y pasa algo también que es
llamativo, con esto te libero y te agradezco que hayas venido, Diego, a explicarnos todo esto, que es proporción, digamos. Vos decís, bueno, a ver, es lógico, es evidente, es estadístico que hay una proporción de gente que evidentemente necesita recibir una pensión por invalidez. ¿Hay lugares donde es llamativamente pornográfica la cantidad de gente que la recibe? Todo esto se concentra en el noroeste o un poquito más abajo. Por ejemplo, en Córdoba tenés un pueblo que se llama Guanaco Muerto, que creo que son 320 habitantes, y tenés 480 pensiones. O sea, 1,5 pensión por habitante. Y estamos hablando... O sea, tenés más gente inválida que personas es un pueblo que en el pueblo. No puede funcionar ese pueblo. No puede funcionar, es toda gente inválida, incapacitada de trabajar. Pero y cuando vos agarrás y decís, llamás a la persona que otorgó todo esto y le decís, escúcheme una cosa, ustedes son 320 y hay 450 con pensión de invalidez. Explíqueme, señor. No hay una explicación lógica, pero también viendo cómo fue la evolución y qué fue lo que se trató de hacer de todo esto, todo esto es un sistema, Horacio, es un sistema que hasta está convalidado por la justicia. La justicia en la seguridad social convalidó todo esto. Es más, legisló sobre la cuestión, algo que no le corresponde al Poder Judicial, porque dijo, vos no podés dar de baja pensiones por si la gente puede trabajar, si la gente tiene plata, si la gente tiene otros recursos. O sea, es todo un sistema. Entonces, vos, si querés encontrar una explicación lógica, no la vas a encontrar, es imposible. ¿Cuánta plata se destinó en estas políticas, ponele, en los últimos años? Mirá, de pago de pensiones nomás estás en el orden de los 3.400 millones de dólares por año. Es medio punto del PBI, es una barbaridad. 3.400 millones de dólares se destinan a esta clase de pensiones que suponemos que en gran parte son irregulares. Sí, por lo menos por lo que pudimos ver nosotros, la mayoría son irregulares, pero estamos enfocados en el noroeste. Estimamos que entre un 40 y un 50% de todo esto no debe corresponder. Entre 1.500 y 1.700 millones de dólares por año se destinaron a gente que no necesita una pensión por invalidez. Exactamente. Y aparte tenés otra cuestión que es el gasto asociado a las pensiones. Porque la pensión, este tipo de pensiones no contributivas, es el requisito para que las personas puedan acceder al programa Incluir Salud, que es como una obra social de la agencia. Y a partir de incluir en el programa personas que no le corresponden, se le facturan también prestaciones a estas personas que no le corresponden. Tampoco se brindan estas prestaciones. Sí. Y el gasto es... O sea, la pensión son 220.000 pesos con el bono y el gasto que puede tener esto por mes por persona, esto que te estoy diciendo, llega a los 2 millones de pesos. La última pregunta tiene que ver con, acá evidentemente hay alguien que, por cuestiones políticas, por lo que decía Gaby, bueno, tengo que ayudar a mi gente, necesito mis votos, toma, te arreglo. ¿Se quedaron con parte de esas pensiones? Yo te doy una pensión a vos, pero vos me la devolvés de alguna forma, vos cobrás 150.000 y 50.000 me los devolvés. Eso no lo podemos saber, es imposible saberlo. Yo entendería que no pasa eso, pero nos hemos encontrado que cuando empezamos a llamar a gente para ver la situación esta, una persona nos respondió por qué pensiones la llamábamos, porque él administraba 100 pensiones. ¿Cómo hay administración? ¿Hay administradores de pensiones por invalidez? Esa persona nos respondió eso. Y después cortó, o sea, pero hay de todo, Horacio. Bueno, Diego, gracias por haber venido. Ante cualquier duda, digamos, gente que está con dudas con respecto a me corresponde, no me corresponde, tengo una, la voy a perder, ¿de qué forma se contactan? La página de la agencia, o sea, está en Mi Argentina. Ok. Estructura Andis, argentina.gov.ar, ahí busca Andis y ahí se encuentran con todos estos datos. La Dirección de Asignaciones de Ayudas Económicas. Perfecto. Diego, gracias por haber venido. No, muchas gracias a Diego ustedes. Español estuvo con nosotros, director ejecutivo de la agencia Andis. Gaby, vamos a